1800 de que él terminara de escribir la filosofía del derecho. Entonces, pues la pandemia ha impedido que se hagan congresos en vivo, pero nos ha facilitado también este acercamiento maravilloso con personas de diferentes lugares que no podríamos oír fácilmente de otra manera. Voy a darle la palabra a nuestro decano, el profesor Fernando Cardona, para que inaugure este ciclo de conferencias. Buenos días a todos. Gracias, Roberto. Sí. En nombre de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias en las cuales el grupo de investigación, pensamiento crítico y subjetividad, ¿sí?, ha querido rendir un homenaje a uno de los pensadores más relevantes de la filosofía alemana, ¿sí?, y que nos abre puertas para el nuevo pensamiento a todos los niveles. Este es Hegel. ¿Sí? Celebramos los 250 años de su natalicio y para la facultad y para el grupo de investigación del profesor Roberto Solarte, esta es una ocasión que no queríamos dejar pasar, como él lo acaba de indicar, ¿sí?, teniendo en cuenta las restricciones de presencialidad en las que estamos siendo afectados en este momento. ¿Sí? Y por eso, aprovechando las bondades que nos ofrecen las plataformas de conectividad, ¿sí?, hemos querido organizar este evento en el cual participan profesores de diferentes partes de Iberoamérica, de España, ¿sí?, de Colombia, de la Universidad Nacional, ¿sí?, dos colegas de la Universidad de Antioquia y colegas de diferentes trayectorias a nivel de la comprensión de filosofía. Fernando, se te fue el audio. Ya, listo. Al profesor Gabriel Amengual, con quien iniciamos este ciclo de conferencias. Quiero agradecerle su disponibilidad justamente para abrir hoy, teniendo en cuenta las distancias que hay entre Colombia y España, ¿sí?, poder coincidir en un momento de tiempo, y le agradecemos al profesor su gentileza por la conferencia con la cual iniciamos el trabajo. También a todos los participantes, al profesor Jorge Aurelio Díaz de la Universidad Nacional, a Ricardo Espinosa, a Soledad Escalante, al profesor Franco Alirio Vergara, a Carlos Emil Rendón, a John Larry Rojas, al mismo Roberto Solarte, a José Fernando Pineda, a Ruth Gordillo, a Pablo Bustos, a John Manuel Peña, a todos ellos que nos van a acompañar en sus presentaciones en torno a la importancia del pensamiento de Hegel 200 años, 250 años después de su nacimiento. Gracias, y iniciamos con el profesor Gabriel Amengual, a quien le damos la bienvenida a nuestra Facultad de Filosofía. Muchas gracias, Fernando. Voy a hacer una breve presentación del profesor Gabriel Amengual Coll. Es profesor jubilado del Departamento de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares. Es vicepresidente de la Sociedad Hegeliana de Estudios sobre Hegel y miembro de la Sociedad Hegeliana Internacional. Es doctor en Filosofía y en Teología. Se ha dedicado sobre todo a la filosofía moderna, desde Kant hasta la Escuela Crítica de Frankfurt, especialmente trabajando temas de antropología filosófica, ética, filosofía de la religión y hermenéutica. Dentro de sus libros destacamos La moral como derecho de 2001 y Estudios sobre la filosofía del derecho de 1989. Y entre sus artículos, Hegel sobre la reforma luterana de 2017 y La filosofía, una de las múltiples filosofías a través de la historia, la concepción hegeliana de la historia de la filosofía de 2013. Su conferencia, que servirá como conferencia inaugural, se llama Razón y realidad política, el prólogo. Muchas gracias, profesor Amengual.
Profesor Gabriel, ¿tiene el micrófono apagado? Sí. Bueno, ¿se oye ahora? ¿Se oye? Sí, se oye bien. Vale, muy bien. Bueno, pues agradecía la invitación a participar en estas jornadas y es un placer poder participar. De verdad que me siento a gusto en esa comunidad, digamos, latinoamericana, porque nos sentimos realmente muy unidos, ¿no? Y sobre todo en ese mismo trabajo de filosofía y de filosofía de Hegel y filosofía del derecho. Bueno, pues como el tiempo es limitado, voy enseguida al tema sobre el prólogo de la filosofía del derecho. Este prólogo ha sido muy comentado e interpretado. Es ciertamente el prólogo más largo que escribió Hegel y sobre todo el más polémico de toda la obra hegeliana. De tal manera polémico que él mismo tuvo que matizar posteriormente en el célebre párrafo 6, o la nota al párrafo 6, de la tercera edición de la enciclopedia. Es un prólogo que no es de circunstancias, pero sí muy marcado por una circunstancia. Toca algo central en el enfoque de la filosofía hegeliana en general y de la filosofía del derecho en particular, como es la relación entre concepto e historia, entre filosofía y realidad política. Toca la cuestión central de cómo la razón o la filosofía se relaciona con la realidad ética, social, política. En primer lugar, voy a hacer mención, simplemente porque sería largo tratarlo, hacer mención de la circunstancia. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Sí, se oye muy bien. ¿Sí? Vale. Pues voy a hacer simplemente mención de la circunstancia que da ese tono tan polémico al prólogo de Hegel, y es la situación política de aquel momento. Después voy a tratar de 4 cuestiones. Una será la racionalidad y el mundo ético. Lo real, efectivo, es racional, la célebre frase de ese prólogo. La tarea de la filosofía, exposición crítica, el concepto de Estado a la altura de los tiempos, del tema propiamente del prólogo. Voy a hacer primero pues la circunstancia política del prólogo. La situación es señalada con todas las letras cuando Hegel nombra a Fries y su célebre discurso en Wartburg. Es una alusión a la situación política de efervescencia del movimiento estudiantil, cuyos disturbios provocaron la reacción que tomará cuerpo en las llamadas resoluciones de Karlsbad, que son los primeros pasos de la restauración política que se llevará a cabo bajo Guillermo IV. Los hechos son, en pocas palabras, los siguientes. En primer lugar, el 26 de marzo de 1819, el año anterior a la publicación de Hegel, el estudiante de teología en Erlangen, Karl Ludwig Sand, asesina en Mannheim al escritor August von Kotzebue, considerado como traidor a la patria, espía al servicio de la corte del zar. El profesor de teología, Wilhelm de Wette, en carta de consuelo a la madre del estudiante, expresaba su profundo horror por el crimen, pero lo hermoseaba, asegurando que el joven obró según su mejor convicción. Cuando estas consideraciones fueron de dominio público, se entendieron como una justificación del asesinato por motivos de convicción. Convicción, por tanto, subjetiva, basada en una manera de sentir o de ver las cosas. Estos hechos de liberación nacional contra Napoleón habían ido radicalizándose, siendo objeto de exaltación que se articulaba en términos de sentimiento y tomando tintes de germanismo.
Por lo que respecta al planteamiento teórico, es significativa la fundamentación del derecho en la convicción, en el corazón, el sentimiento, la amistad, el espíritu común, el pueblo, con el consiguiente desprecio de la realidad y la razón. La reacción no se hizo esperar. Se intentó la neutralización de todas las fuerzas de oposición, sobre todo por medio de una doble acción policial y una censura. La acción policial fue conocida como la persecución de los demagogos y la censura fue una restricción para las publicaciones, incluso de los profesores, cosa que nunca se había hecho. A eso se añade que, bueno, aunque la cosa no es clara, ¿qué implicación tuvo Hegel en eso? De hecho, se sabe que él estuvo invitado a esta manifestación de Wartburgo, donde Fries tuvo su discurso, pero también se sabe que no asistió. La segunda cosa es que entre los promotores de ese movimiento revolucionario, digamos así, juvenil o estudiantil, había discípulos suyos o incluso algún profesor asistente suyo. Aunque eso tanto puede interpretarse como como que Hegel era muy liberal y admitía a todo el mundo, o que tenía ciertas simpatías con eso, o que las tuvo en su momento cuando eran estudiantes. En fin, la cosa no está nada clara. Lo que es cierto es que Hegel no comulgaba con estas ideas. Bueno, dicho eso, para recordar un poco la efervescencia y esa insistencia en la convicción, en el sentimiento, contra lo cual reacciona Hegel afirmando tan fuertemente la razón, ¿no? La racionalidad de lo real, etc., ¿no? Pues, por tanto, el segundo punto es racionalidad y mundo ético existente. El prólogo mismo, después de explicar que se trata de un manual de filosofía del derecho pensado para los alumnos que siguen sus clases, ampliación de la filosofía de las ciencias filosóficas, el espíritu objetivo, y el sentido de las notas, que pone en su texto, resalta como primera característica del tratado su método, su carácter especulativo, es decir, científico, siguiendo la ciencia de la lógica, de modo que ésta se da por supuesta. Eso es importante. Sitúa la filosofía del derecho en la línea de la lógica, de la ciencia de la lógica. Esta referencia al método especulativo le sirve a Hegel para lanzar una primera crítica a que las reglas lógicas, como dice él, cita textual, se han rechazado como cadenas a fin de hablar arbitrariamente desde el corazón, la fantasía, la intuición casual. Con lo que ya desde el inicio muestra cuál va a ser la posición a combatir, en contraste con este tratado que tanto el todo como el despliegue de sus miembros se apoyan en el espíritu lógico. Este tratado, es decir, la filosofía del derecho, pretende hacer ciencia y en la ciencia el contenido está esencialmente ligado a la forma, de cita textual. A las corazonadas, fantasías, intuiciones casuales, ocurrencias u opiniones diversas, Hegel opone la ciencia, la cual se caracteriza por un método expositivo, una forma, la racional, especulativa. La reivindicación de la forma, lógica, racional, especulativa, viene motivada por la situación, cita de Hegel, de vergonzosa decadencia en la que la filosofía ha caído en nuestro tiempo, caracterizado porque incluso las reglas del entendimiento, es decir, la lógica ordinaria, se han rechazado como cadenas. La insistencia en la forma se debe, en primer lugar, por la referencia al método, al modo de conocer especulativo, pero también, en segundo lugar, porque el contenido no es nuevo, no se inventa ahora, sino que, cita, sobre derecho, eticidad, Estado, la verdad es tan antigua
como es públicamente expuesta y conocida en las leyes públicas, en la moral y en la religión públicas. Termina la cita. Por tanto, se trata de una realidad bien conocida y establecida. La tarea de la filosofía no consiste en crear el contenido, sino en concebirlo, llevarlo a concepto, conceptualizarlo. Más adelante declarará que este tratado, en tanto que contiene la ciencia del Estado, no es más que el intento de concebir y de exponer el Estado como algo en sí racional. En tanto que escrito filosófico ha de estar completamente de tener que construir un Estado tal como debe ser. La enseñanza puede pretender enseñar al Estado como debe ser, como es. El universo ético debe ser conocido, tal como él, el universo ético debe ser conocido. Otra vez una cita textual de Hegel, todo eso. En este prólogo nos encontramos con un Hegel que parece practicar una filosofía positiva, valga la alusión un poco quizás irónica, filosofía positiva al estilo de la propuesta de Schelling, del Schelling tardío en Berlín, en el sentido de que la razón, en su esfuerzo por pensar y concebir el Estado, no parte de sí misma, sino de la realidad existente en un intento de llevarla a concepto. Ciertamente reconoce que el hombre piensa y busca en el pensar su libertad y el fundamento de la eticidad. En cambio, considera que esta prerrogativa humana tan alta se convierte en una injusticia cuando el pensamiento solo se sabe libre en la medida en que discrepa de lo que es universalmente reconocido y válido. La libertad de pensamiento no consiste en la divergencia respecto de lo real existente y en hacer como si su tarea esencial, cita de Hegel, su tarea esencial fuera la de inventar y dar también una teoría, por supuesto, nueva y particular. Para reforzar la necesidad de partir de lo dado, Hegel traza un paralelismo entre la filosofía de la naturaleza y la filosofía práctica. Mientras que la primera, la naturaleza, es indiscutible que la filosofía ha de conocer tal como es. En la segunda, no se tiene la misma actitud ante el mundo ético, como si en él no imperara la razón, pues a él no se le concede la suerte de que sea la razón la que de hecho haya conseguido en este elemento la fuerza y el poder, se reafirma en él y lo habite. Para esta visión, calificada como ateísmo del mundo ético, que Dios no habita en el mundo ético, ni la razón no habita en el mundo ético, el universo espiritual se encontraría más bien abandonado al azar y al arbitrio, estaría dejado de Dios, de manera que, según este ateísmo del mundo ético, lo verdadero se encontraría fuera de él. Por no entender la racionalidad de la realidad y tomar distancia de ella, como si en dicha distancia y divergencia consistiera la racionalidad, Hegel critica a Fries. Esta visión irracional del mundo de Fries hace que todo este edificio construido del mundo ético se le deja disolver en la papilla del corazón, de la amistad y el entusiasmo. De modo que el mundo ético se ve entregado a la casualidad subjetiva de la opinión y de la arbitrariedad, cuando se trata del trabajo milenario de la razón y la filosofía se ve convertida en charlatanería de la arbitrariedad. Bueno, tercer punto. Lo real efectivo es racional. Dentro de la reivindicación de la racionalidad de la realidad, hay que entender la célebre frase, lo que es racional, eso es efectivamente real. Y lo que es efectivamente real, eso es racional. Esta doble proposición
ha sido entendida y mal entendida de muchas maneras. Pronto resultó como la etiqueta, como moneda corriente, en el sentido de que identificaba lo real, lo existente sin más, con lo racional. Pero ya desde el principio se dieron matizaciones que se pueden agrupar en interpretaciones que explican el significado de real o efectivamente real y o wirklich, y otros que explican y matizan el sentido del verbo ser, que une lo real y lo racional. Por lo que respecta al concepto de realidad efectiva, es el lado primero donde vienen las matizaciones, Hegel mismo, en la enciclopedia de la tercera edición, después de afirmar que la filosofía tiene que ver con la realidad efectiva, que esta es su contenido, dedica la nota de este parágrafo a comentar expresamente la tesis del prólogo de la filosofía del derecho, citando el mismo prólogo. De entrada explica que el malentendido proviene de la incomprensión del término realidad efectiva y como aclaración remite a la lógica. Dice él, cuando yo he hablado de realidad efectiva, se tendría que haber pensado en qué sentido he usado tal expresión, ya que he tratado de ella dentro de una lógica detallada y no solamente la he distinguido cuidadosamente de lo contingente, lo cual ciertamente existe, sino que la he distinguido también con más precisión todavía del simple estar ahí, del existir. Su explicación, por tanto, consiste en aclarar qué se entiende por realidad efectiva. No todo lo existente es realidad efectiva. De hecho, sigue argumentando, cita de Hegel, incluso para el sentir corriente, una existencia contingente o hecho casual no merece el enfático nombre de realidad efectiva. Lo contingente es una existencia que no tiene más valor que el de una posibilidad, algo que tanto es como podía igualmente no ser. Con ello no hace más que aplicar la distinción entre realidad, Realität, y realidad efectiva, Wirklichkeit, tal como la establece la lógica. Se trata de dos categorías de la lógica. La primera pertenece a la lógica del ser y la segunda a la de la esencia. Realidad efectiva no se refiere a cualquier cosa existente, sino a una realidad cualificada como unidad de fenómeno y esencia, en el sentido que el fenómeno es aparición de la esencia. Se trata de una realidad fenoménica que no es puro fenómeno o apariencia, sino una realidad que, por adecuarse al concepto, es verdadera, plenamente racional y eficaz o efectiva. En la filosofía de la historia, Hegel distinguirá diversos modos de existencia, aplicándolos a la realidad, y habla así de existencia histórica, existencia natural, existencia externa, y también hablará de existencia podrida, faula existens, para designar realidades que no corresponden a su concepto, que están corrompidas. Esta diferencia categorial obliga a matizar tanto la versión corriente de la tesis, bueno, no voy a dar en eso, aquí Engels hace su disquisición. Bueno, consideremos el segundo punto, que es el objeto de explicación, que es el significado de ser. Ser que une lo real, efectivo, y lo racional. En efecto, la comprensión propia que Hegel ofrece de razón, o idea, y realidad efectiva, afecta también al modo de entender la relación entre lo real, efectivo y lo racional, a su unión expresada con el verbo ser. En efecto, como explica en la misma nota mencionada, su afirmación pretende dos cosas.
En primer lugar, quiere oponerse a la representación de que las ideas y lo ideal no son más que quimeras y que la filosofía no es mañas mentales, es lo que con tanto ahínco hace criticando a Fries, que según Hegel confunde ideas con sentimientos, deseos o sueños. En segundo lugar, se opone a la representación de que las ideas y lo ideal son cosa demasiado exquisita para alcanzar realidad efectiva o también demasiado impotente para conseguirla. Una cita eso de Hegel. Las ideas tienen realidad efectiva, contenido y eficacia. En ellas mismas late la dinámica de su realización efectiva. Ellas mismas pugnan por su traducción práctica, son energía. Con ello ya se observa que la realidad efectiva y lo racional no son dos ámbitos extraños uno al otro, sino que se implican. Se da una mutua remisión de la realidad efectiva a lo racional y de lo racional a la realidad efectiva. El mismo Hegel, en las secciones sobre la filosofía del derecho del curso anterior a la publicación de la filosofía del derecho, o sea, del curso 1819-20, explica la doble proposición afirmando que, textualmente, lo que es racional devendrá real efectivo y lo que es real efectivo devendrá racional. El cambio del ser por el devenir no hace más que tomar nota y explicitar el sentido de lo racional que la idea tiende a realizarse. Es la fórmula, la idea, vendría a ser la fórmula de un proyecto que la realidad efectiva, y la realidad efectiva es aquella realidad que responde a su concepto. El verbo ser recibe diversos matices que complementan su significado. Ser es devenir, es deber ser. El ser quiere decir que lo racional por sí mismo pugna por realizarse. Bien, eso sobre la célebre proposición de que lo real efectivo es racional. Ante esta, digamos, identificación, la pregunta es, ¿cuál es la tarea de la filosofía? Que es el punto cuarto. La tarea de la filosofía es posición como crítica de la realidad. Hemos visto que una filosofía del derecho no pretende enseñar al Estado cómo debe ser, sino que no es más que el intento de concebir y de exponer el Estado como algo en sí racional. Antes, al tratar de la relación o posición, como dice él, de la filosofía frente o para con la realidad efectiva, Hegel ha afirmado que la filosofía, cita, por ser investigación de lo racional, consiste en la captación de lo presente y realmente efectivo. Ahí tenemos descrita la tarea de la filosofía, y en concreto la filosofía política, con 4 verbos: concebir, exponer, investigar y captar. Tanto en una proposición como en la otra, se trata de cómo tiene que habérselas la filosofía con la realidad existente, con su situación política, y cuál es su encargo, cómo tiene que llevarlo a término. Intentemos pues ver el significado de estos 4 verbos. Comencemos con los 2 que se refieren a la filosofía en general, que hemos traducido con sustantivos: investigación y captación. Investigación traduce el verbo ergründen, que significa sondear, investigar a fondo, llegar hasta el fondo último, hasta las causas últimas, profundizar, ahondar. Se trata, pues, no de una investigación cualquiera, menos aún de una simple descripción de la realidad, sea siquiera según sus leyes físicas, sociológicas, psicológicas. La filosofía se define
por ser una investigación a fondo de lo racional, por adentrarse en él. De ahí deriva el segundo verbo, erfassen, traducido como captación, como captar. Erfassen significa efectivamente captar, en un sentido material, como coger, agarrar. Pero en un sentido espiritual significa comprender, darse cuenta, hacerse cargo. En este segundo sentido tiene también el significado de registrar, es decir, llevar el registro de algo, distinguiéndolo de lo demás. En este caso, de lo racional, distinguiéndolo de lo que no lo es. El registro implica un cierto discernimiento. Erfassen, captación, tiene como objeto lo presente y real efectivo. La filosofía no se las tiene con todo, con toda clase de realidad, sino con lo efectivamente real y presente. Y en esta realidad registra lo racional, discierne lo racional de lo efectivamente real. En concreto, respecto al Estado, la tarea de la filosofía se especifica con otros dos verbos, concebir y exponer. Concebir, begreifen, alude también al objetivo general de la filosofía, que tiene como objeto los conceptos, a diferencia de las ciencias que tratan de las cosas. Concebir la realidad significa llevarla a concepto, conceptualizarla, ver sus determinaciones conceptuales y cómo se comporta frente a su concepto. No es pues la mera descripción de la realidad o de la experiencia, sino hacer una lectura conceptual de ella. ¿A qué concepto responde? Si responde a su concepto o más bien es una existencia podrida. El segundo verbo es exponer, darstellen. Tampoco la exposición se limita a la descripción de la realidad, sino que la exposición conceptual de la realidad. Este segundo verbo merece una especial consideración, aunque sea dando un pequeño rodeo, pero que me parece iluminador, viéndolo en otro autor que no tiene nada de idealista, nos pueda dar más idea de lo que significa esta exposición. El rodeo pasa por la obra de un discípulo de Hegel, que precisamente en el uso y el modo de entender la exposición, confiesa expresamente su seguimiento de Hegel, Karl Marx. En carta a Engels, del 14 de enero de 1858, Marx cuenta a su amigo que mientras estaba concibiendo la obra que será El Capital, la lectura de la ciencia de la lógica de Hegel le ha prestado un gran servicio, por lo que respecta al método de elaboración del tema. Esta misma conexión la destacará Lenin posteriormente. En carta del 22 de febrero de 1858 a Lassalle, Marx escribe: el trabajo de que se trata es, en primer lugar, la crítica de las categorías económicas, o bien, si se quiere, el sistema de la economía burguesa expuesto críticamente. Es a la vez la exposición del sistema y la crítica del mismo a través de su exposición. Eso me parece maravilloso. Es crítica del sistema a través de su exposición. El trabajo al que Marx se refiere es el conocido como Crítica de la economía política, que es una obra a partir de la cual va a escribir El Capital. El método expositivo del capital consiste en exponer el funcionamiento del capital y por la propia exposición, y la propia exposición es la crítica del mismo, puesto que pone de manifiesto cuál es su movimiento, sus fines y sus medios, cómo logra sus fines, de dónde saca sus ganancias, cómo se comporta con los trabajadores, etc. Todo ello expuesto desde dentro del conjunto, internamente, por crítica inmanente, no desde puntos de vista externos a la materia en cuestión, puntos de vista aislados
moralistas, por ejemplo, que critican puntos aislados sin dar cuenta de la coherencia interna del sistema, y menos todavía contraponiéndole un sistema utópico, una imagen ideal de la economía y de la sociedad que está en la cabeza del que la propone, pero sin saber qué base y posibilidad de realización tiene en sí. En esto más no hace más que seguir a Hegel y su método de exposición como crítica. Como tantas veces se ha observado, el método de exposición del Capital es el mismo que el de la ciencia de la lógica de Hegel. Mientras el primero, el Capital, expone y critica las categorías económicas y el funcionamiento del capital, el segundo, la ciencia de la lógica, expone y critica las categorías de la metafísica tradicional. Puede decirse, pues, que Hegel apunta a aquella unión realizada por Marx de exposición y crítica. Dice Hegel, lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia. Es más difícil captarlo y lo más difícil lo que une a ambos, lograr su exposición. Eso dice Hegel en el prólogo a la fenomenología. Según esta afirmación de Hegel, en la exposición se unen la captación con el juicio, de modo que la exposición siempre es crítica, pero siendo exposición de cómo funciona la cosa, de cómo es la cosa. En ese sentido, en principio, hay que entender la exposición hegeliana de la filosofía del derecho. Es exposición racional del Estado, tal como puede y debe ser pensado, dada la historia de la toma de conciencia de libertad, tal como ha ido realizándose la moral, la ética, las relaciones familiares, sociales y políticas. Es una exposición conceptual del Estado que no sale del cerebro de un pensador, sino de la experiencia moral y política de la historia. Eso sí, pensada racionalmente, llevándola a concepto. El concepto no es la descripción de lo dado, no solo porque lo presente añade aspectos particulares, sino porque puede realizar más o menos el concepto. Y punto final, el punto quinto, un concepto de Estado a la altura de los tiempos. Recordemos los 4 verbos. Los que designan la tarea de la filosofía en general son indagar y captar. El primero tiene como objeto lo racional y lo segundo, captar lo presente, lo real efectivo. Los referidos a la tarea del pensar del Estado son concebir y exponer. Todos estos verbos dicen referencia a la realidad, indagarla, captarla, concebirla y exponerla. Designan una actividad de la razón que se enfrenta con la realidad. Por una parte, hay una clara espontaneidad de la razón, que con sus categorías registra la realidad, la conceptualiza y la expone. Por otra parte, es claro también que no pretenden su mera descripción, ni tampoco ir más allá, imponiéndole un deber ser o contraponiéndole una utopía, sea imaginativa o contrafáctica, sino en todo caso ir al fondo de ella, ver su relación con sus exigencias respecto de su concepto. La tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es la razón. Así como el individuo es hijo de su tiempo, del mismo modo la filosofía es su tiempo aprehendido en pensamientos. Esta tarea de la filosofía respecto del Estado consiste primeramente en indagar lo racional, captar lo presente y real en el estado de su tiempo. Con ello se tiene el punto de desarrollo que ha alcanzado el espíritu en la historia, teniendo en cuenta que la historia es el progreso de la conciencia y realización de la libertad, y que el Estado es la realidad efectiva de la vida ética, la realidad efectiva de la libertad concreta. Después viene la tarea de concebir y exponer, es decir, crear, llevar a concepto la realidad captada, discernirla a la luz del concepto que deriva de la experiencia histórica y actual que se tiene del Estado
y finalmente exponer el concepto de Estado que esté a la altura de los tiempos actuales. A fin de ir acotando la posición hegeliana en su filosofía del derecho, respecto a la forma histórica presente del derecho y de la política, podemos empezar señalando dos extremos, que ninguno de ellos es la posición de Hegel. Dos extremos. Primero, no se trata de exponer un estado ideal, utópico. La realidad fáctica, histórica del Estado, no se rompe utópicamente con la posición, cita de Hegel, con la posición de un más allá que sabe Dios dónde estará, aunque en realidad bien puede decirse dónde radica, en el error de un razonamiento vacío y unilateral. Hegel, como también Marx, aunque presente propuestas que pueden ser juzgadas como tales, es un declarado antiutopista, antiutópicos, si quieren. No le interesa presentar bellos ideales, sino la captación racional de lo real. Por tanto, en el Tratado de la Filosofía del Derecho, cita de Hegel, en su carácter de escrito filosófico, nada más alejado de él que la pretensión de construir un Estado tal como debe ser. La enseñanza que puede radicar en él, en este Tratado de la Filosofía del Derecho, no consiste en enseñar al Estado como debe ser, sino en enseñar cómo él, el universo ético, debe ser conocido. O sea, por una parte, no presentar utopías. Segundo, tampoco la filosofía del derecho se reduce a ser descripción de lo fácticamente existente. También esta posición significaría una renuncia a hacer filosofía, puesto que con ello entramos en lo que Hegel entiende por filosofía y lo que pretende hacer haciendo filosofía del derecho, puesto que cita de Hegel, la filosofía, por ser investigación de lo racional, consiste en la captación de lo presente y de lo real. El mismo Hegel, que advierte que la misma república de Platón, que es tenida por un ideal vacío, por una utopía, precisamente porque es filosofía, no, dice Hegel, cita de Hegel, no hace en esencia más que captar la naturaleza de la eticidad griega. No que sea la descripción de una polis concreta, sino del punto alcanzado por la historia en su esfuerzo por realizar la libertad. El pensamiento político hegeliano tiene una relación positiva con la realidad, buscando en ella lo racional, captando y discerniendo lo que de racional hay en ella. Este tratado, pues, cita de Hegel, en tanto contiene la ciencia del Estado, no debe ser otra cosa que el intento de concebir y exponer al Estado como algo en sí mismo racional. En tanto que captación y discernimiento de lo racional en la realidad presente, dicha filosofía del Estado implica también la posición de un concepto, que no es pura descripción de la realidad existente, ni tampoco la contraposición de un más allá utópico. Esta exposición de la filosofía frente a la realidad puede describirse con aquel término que surge de la tradición hegeliano-marxista de crítica inmanente, que podríamos describir con estos tres pasos. Primero, la realidad es el punto de partida, se parte de ella, presuponiendo que es racional, que está regida por la razón, que por algo se ha desarrollado de esta manera. Por ello hay que analizarla y entenderla. Sin esta preocupación no es posible hacer filosofía, sin partir de la realidad no es posible su conocimiento. Segundo paso, búsqueda de lo racional en la realidad, registro y clasificación de lo racional en ella, discernimiento entre racional y irracional, entre real y fáctico, o efectivamente real y fáctico, o incluso existencia podrida, distinguir entre lo existente, que hay de todo y lo que hay, ¿no? Por este discernimiento, positiva o negativamente, se llega al concepto actual de Estado. Y tercer paso, a partir y en base de la racionalidad inmanente en la misma realidad ética y política, exponer la realidad efectiva, la realidad de acuerdo con su concepto. En este caso, exponer el concepto de Estado. La realidad existente abarca lo conseguido y lo reclamado, es decir, las instituciones y sus contradicciones,
y las propuestas por superar dichas contradicciones. Recordando las dos corrientes del momento en filosofía del derecho, se puede afirmar que la posición de Hegel no es ni la abstracta del derecho natural, ni la histórica de la escuela histórica, ni la huida al plano de los principios abstractos del derecho natural, ni el plegarse a lo existente o a lo dado históricamente. Y concluyo, Hegel ciertamente no es un revolucionario, sino un racionalista, pero no un racionalista abstracto que parte de ideas preconcebidas, no es un idealista que tantas veces se ha pintado, ideas preconcebidas o principios abstractos, sino que piensa la realidad viendo qué punto ha alcanzado el progreso en la conciencia de la libertad y su consiguiente realización práctica. En el nivel del pensamiento hace algo semejante a lo que los individuos históricos universales llevan a la práctica, realizar lo que el tiempo exige. Y nada más, gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Gabriel Amengual. Vamos a tener un tiempo de preguntas. Las personas que quieran preguntar, por favor, creo que hay un espacio para levantar la mano. Si abren participantes, aparece la opción de levantar la mano, creo. No la veo. Está alzando la mano en el chat. Gabriel puede preguntar. Sí. Gabriel, una persona, un Un estudiante. momento. Gabriel, que va a preguntar si puedes encender la cámara para que te veamos, por favor. Vale, venga, preguntas. Aló. Sí, ¿Sí? ¿Le puedo preguntar? Sí, sí, sí. ¿Me están oyendo? Sí. Bueno, felicitaciones por la exposición, me pareció muy interesante. Yo quisiera, para no demorarme en la pregunta, señalar lo siguiente, que quisiera ver usted cómo lo aprecia. Hay, sin embargo, claramente en Hegel una posición que yo llamaría claramente conservadora, sin darle a ese término ningún sentido peyorativo, ni mucho menos, pero que se marcaría por dos elementos. Primero, el darle a la racionalidad, a la realidad, un sentido de racionalidad intrínseco que termina o conduce a lo que yo llamo una presunción de racionalidad con respecto a la historia o a lo dado. O sea, la realidad social, la realidad política, tiene una presunción de racionalidad, de tal manera que quien quiera criticarla tendría que cargar con el peso de la prueba. Eso para mí es una tendencia claramente conservadora de valorar lo dado y respetar lo dado. Por otra parte, a eso se suma su desconfianza de lo utópico, que hace que frente a posiciones revolucionarias, llamemos así, se tenga una actitud de desconfianza. Esa sería, digamos, la interpretación que yo haría de su filosofía del derecho en el aspecto de una cierta tendencia conservadora. Gracias. Bien, me parecen interesantes esas dos observaciones que usted está haciendo. Ciertamente, el primer punto, la pretensión de racionalidad de lo real. Sin duda ninguna, eso en Hegel es una realidad. Y eso lo remarca él de mil maneras. Y uno de sus argumentos es comparar la naturaleza y el espíritu. Así como la naturaleza presuponemos que es racional e intentamos buscar sus leyes, también deberíamos hacer lo mismo con el mundo ético, con el mundo histórico, el mundo humano, el mundo político y ético, ¿no? Y en ese sentido, sin duda ninguna, Hegel presupone racionalidad. Ahora bien, dicho eso, cuando presupone racionalidad, no quiere decir que lo apruebe todo. En la realidad hay muchas cosas que son irracionales, hay existencias podridas, y eso lo reconocemos desde la racionalidad.
Es decir, la parte negativa, digámoslo así, la reconocemos desde la racionalidad y haciendo el registro de lo racional y por tanto también de lo irracional o de lo no racional. Es decir, presuponer que la realidad es racional no significa probarlo todo. Eso me parece muy claro en Hegel. Y no hablemos de más. Segundo, la desconfianza respecto de la utopía. Yo diría que hay esa desconfianza, como la hay igualmente en Marx, y ahora eso sería otro tema para hablar largamente, la misma desconfianza tiene Marx con la utopía, porque utopía quiere decir, bueno, era entendida así, mejor dicho, como cosa del corazón, del sentimiento, de la convicción, y no era racional, era irracional, era tenida por irracional. Y por tanto, hay una desconfianza con la utopía por su falta de racionalidad, por una parte, y por otra, porque no dice nada. Cuando se le contrapone simplemente un mundo ideal, no dice nada de cómo funciona lo real y cómo cambiarlo y transformarlo. Por eso hay que estudiar, hacer esta exposición y la exposición misma que sea la crítica. No diciendo, Hegel, perdón, para poner el ejemplo que ya he puesto antes, Marx, al hablar del capital, no dirá que no dibuja mundos bellos en contraposición al mundo capitalista. Eso que describe cómo funciona el mundo del capital. Y ahí se nota dónde está la injusticia, describiéndolo cómo funciona, no contraponiendo el mundo de ideales. Es decir, que la negativa a aceptar utopías no es porque no quieran, no se deba transformar la realidad, sino que no basta pensarlas o sentirlas o desearlas para que sea un buen camino para llegar a ellas. No sé si me he explicado bien o no. Sí, Así lo veo no, yo. perfectamente. Yo creo que la explicación es clara y comparto perfectamente su explicación. Lo que yo quería señalar es que en la visión hegeliana hay un cierto acento conservador en el sentido de que quien quiera criticar la realidad debe cargar con el peso de la prueba, porque en una visión más revolucionaria se parte del principio de que la realidad es mala y hay que transformarla. En cambio, Hegel considera que la realidad, digamos, tiene la presunción de racionalidad. O sea, y si usted quiere criticarla, tiene que aportar pruebas. Usted no puede suponer que la realidad sea criticable de por sí. Tiene que aprobarla. Entonces, ese es el matiz que yo le encuentro a él de un sano conservatismo para mí en su visión. No sé si estoy equivocado. Bueno, yo diría que esta prueba que hay que aportar de que hay falta de racionalidad, eso tiene que realizarlo el mismo filósofo, digámoslo así. Es decir, al registrar lo racional que hay en la realidad, este registro, este erfassen, pues ya implica un discernir, pues ya en la misma captación y indagación de lo real y haciendo este registro, ya notamos que no todo está conforme. O sea, también no es la prueba que venga de fuera, es la crítica inmanente que es la que funciona o debería funcionar, ¿no? Eso es crítica inmanente. No desde fuera, no contraponerle mundos ideales, sino ver desde dentro cómo falla. En ese sentido, yo diría, no es que venga de fuera la aportación de la crítica, sino la crítica está en la misma comprensión de la realidad. Sí, pero en el campo ya no de la filosofía, sino de la política, el político que pretenda cambiar la realidad tiene que cargar con el peso de la prueba de que la realidad debe ser cambiada. Ese es el punto donde yo voy. Ya saliéndonos del campo de la estricta filosofía, digamos, la consecuencia de la visión hegeliana es que en el campo de la política, quien quiera cambiar la realidad no puede suponer que la realidad hay que cambiarla. Tiene que demostrar que debe ser cambiada. Basta con mostrar las contradicciones de la realidad y practicar, ahora por decir un término un poco técnico si quiere, la negación determinada. Es decir, eso no funciona y a eso hay que buscar la solución. Pero tiene que probarlo.
O sea, lo que yo No, voy es que tiene otro. el revolucionario considera que la realidad está mal y hay que cambiarla. Supone eso. Sí, Y eso es lo que le sí, dice pero Hegel. Usted no puede suponer eso. Usted no puede sí, suponer eso. sí, lo puedo proponer igual que revolucionario, igualmente. Solamente que no puedo hacerlo en bloque así por contraponiendo un mundo ideal, sino que de ir mostrando las contradicciones y en qué falla, dónde está el fallo. Y entonces puede obrar políticamente, Claro. negando esta negación. Pero es que si nosotros aceptamos que la distinción entre revolucionario y conservador tiene algún sentido, yo sé que es una distinción bastante simple y bastante discutible, pero bueno, algún sentido tiene. Yo diría que quien se considera un revolucionario es alguien que parte del principio, la realidad está mal y hay que cambiarla. Y el conservador lo que le dice, demuéstreme dónde está mal. Usted tiene que probar, usted no puede suponer que la realidad esté mal. Usted tiene que demostrarme dónde está el mal, porque la realidad como tal tiene una presunción de racionalidad, así como en el derecho hay una presunción de inocencia. Entonces, la realidad tiene una presunción de racionalidad. Y si usted pretende cambiarla, tiene que cargar con el peso de la prueba. Usted no puede suponer que la realidad sea mala. Yo creo que tanto uno como otro tienen que presentar proyectos políticos y entonces tienen que presentar algo nuevo y tienen que intentar subsanar algo que va mal. Y eso lo ve cualquiera. Es decir, no importa ser revolucionario para ser negativo respecto a la realidad. Ese Cualquiera lo lo ve, ve. pero ese lo ve cualquiera el que es sospechoso para un conservador, porque eso de que la realidad esté mal y sea evidente, eso no es cierto. Es lo que dice Hegel, eso no es cierto. La realidad de suyo tiene una presunción de racionalidad. Eso es lo que yo Sí, insisto. pero cualquier proyecto, por conservador que sea, hará nuevas leyes, nuevos proyectos de leyes, nuevos proyectos, y eso quiere decir que tiene algo que mejorar en ese mundo. Si no, no se presentará como una fuerza política, por conservador que sea, ya voy al extremo, ¿no? Tendrá un proyecto político de mejorar algo que no funciona bien. No, el conservador no niega que la realidad haya que cambiarla, pero hay que demostrar primero qué es lo que hay que cambiar. Es que Pero lo es que que el pasa, mismo, el sí, revolucionario no, el revolucionario parte del principio de que la realidad hay que cambiarla. Eso es un revolucionario. Un revolucionario es alguien que dice esto está mal, hay que cambiarlo. Y dice que en un momentico, antes de que usted diga que hay que cambiarla, dígame dónde están los no, argumentos. sí, sí, de acuerdo. Es decir, que sí. Bueno, pero era solamente para discutir. No, Muchas no, gracias. Muchas gracias por la exposición. no, Muy le interesante. agradezco las preguntas. Sí, sí. Muchas gracias. Yo creo que era Jorge Aurelio que estaba preguntando ahí. Sobre eso que están hablando ustedes dos, a mí se me ocurre un poco sobre tengo como dos observaciones. La primera, pues aquí qué crítica hay en el prólogo a la filosofía kantiana en particular, pero luego me hacen pensar con lo que están comentando en una investigación que estamos terminando nosotros sobre la teología de la liberación, donde pues puede ser cierto lo último, que se obra por principio revolucionario, pero lo que nosotros encontramos en la historia de los curas y las monjas de la teología de la liberación es que fue todo lo contrario, que la gente estuvo estudiando el capitalismo, estuvo estudiando la sociedad, la dependencia, y entonces se convencieron que tocaba hacer la revolución, pero eso no fue un principio, eso fue una demostración a partir de su estudio, obviamente con los análisis estructuralistas marxistas de los 60 y los 70. Entonces, pero yo quisiera preguntar por cómo aparecen aquí en el prólogo críticas o referencias a la filosofía kantiana. Bueno, creo que en el prólogo estoy pensando, ¿no? Yo creo que no hay alusiones a la filosofía kantiana. No, no las tengo presentes. Yo creo que ahí las únicas alusiones que hay es a Fries y creo que a nada más. Es un prólogo muy polémico, muy unilateral, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso yo diría que no en todo acorde con la propia filosofía hegeliana. Por ejemplo, el desprecio que hace del sentimiento. En su filosofía del derecho, Hegel lo valora mucho más al sentimiento. En cambio, aquí habla solamente de modo negativo del sentimiento. Y no siempre, incluso en ética,
valora mucho más el sentimiento Hegel que no aquí en este prólogo. Es muy polémico este prólogo. Ustedes saben que, a diferencia de Kant, Kant sí que, digamos, elimina el sentimiento de la moral, a no ser el sentimiento obrado por la razón de respeto a la ley, pero es un sentimiento que brota de la razón. Mientras que en Hegel el sentimiento tiene su papel propio, porque el sentimiento es el modo de que el deber moral inunda a la persona y le haga obrar inmediatamente moralmente, sin tener que pensar, ¿no? Porque ya lo siente así. Hegel valora muy positivamente el sentimiento, tanto en ética como en religión. Mientras que en este prólogo solamente habla en sentido negativo del sentimiento. Es decir, es un prólogo, yo eso lo admito clarísimamente, muy polémico y unilateral, y no refleja en todo la posición propia de Hegel. Yo he sacado simplemente, porque eso sí que me parece muy destacable, la exposición como crítica. Eso me parece sublime de Hegel y de Marx. Es la gran crítica, no es desde criterios de perspectivas exteriores, sean morales, sociales o políticas, criticar la realidad sin ver qué es la realidad y cómo funciona. En ese sentido, yo estoy convencido de ese método de exposición como crítica. Es la mejor crítica que se puede hacer. De hecho, dicen que lo que más duele es la crítica que tú ves que tiene mucha verdad, ¿no? Esta es la que duele. Pues eso es lo que hace la crítica inmanente. Bueno, no sé, ahora estoy ya quizás saliendo un poco de tema. Oh, está muy bien, muchas gracias. Darío, quería preguntar, por favor. Si no puede... Sí, ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Es que con relación al diálogo que tuvo con el profesor Jorge Aurelio Díaz, me surge una pregunta y es si en realidad lo que sucede en torno a la petición de prueba de la irracionalidad de la que hablaba el profesor Jorge Aurelio Díaz, no es una cuestión que se puede zanjar desde el punto de vista de evidenciar la contradicción misma de lo que se está criticando, del objeto de la exposición. O sea, cuando yo logro evidenciar la contradicción, y eso ya es como un análisis bastante lógico, ahí es cuando ya evidencio la irracionalidad de lo que pretendo criticar, ¿sí? O sea, no se trata de demostrar simplemente que el sistema o, no sé, un sistema económico, social o político está mal, sino que con la misma exposición yo logro evidenciar las contradicciones internas que hay o inmanentes, y ahí es donde eso es a lo que apunta la crítica, ¿sí? Sería un poco eso. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, me alegro de saber ahora que me ha hecho la primera pregunta es Jorge Aurelio Díaz, que yo aprecio mucho, personalmente no le conozco y como aquí no os puedo ver, tengo la pantalla en blanco y tengo un rinconcito donde está mi figura, pero no os veo. Me alegro mucho y quiero saludarle afectuosamente porque he leído cosas suyas. Recuerde que una vez le oí una conferencia en Bogotá, el año 92, en un congreso que hubo y que me encantó mucho, me gustó. Y bueno, pues me alegro de saber que era él que hacía la pregunta. No lo había entendido cuando una fecha tentativa y la descripción. Como era en esto del presupuesto, incluí, bueno, uno primero por fechas. Bueno, en cuanto a lo que dijo, tampoco ya no sé el nombre del segundo que me ha hecho la pregunta, del tercero. Darío. ¿Cómo? Darío. Pues, la pregunta se me ha ido... Así, la crítica inmanente. La crítica inmanente es ver la propia contradicción de la cosa, de la institución, de su funcionamiento. Eso es crítica inmanente. Que es el modo de ver
en qué falla y dónde hay que cambiar y hay que transformar, ¿no? Dónde se encuentra el mal y dónde hay que poner el remedio. Esa es la crítica inmanente. Tiene mucho que ver con lo que llamamos negación determinada, es decir, no negación global, sino que va a las cosas concretas, ¿no? Negación determinada. O también puede decirse crítica inmanente a la contradicción entre la institución, pongamos por ejemplo, y su concepto. En qué medida esta institución realiza el concepto por el que ella se presenta. Por ejemplo, supongamos, una definición ideal de Estado es que el Estado, lo que dice Hegel, la realidad de la idea ética, que es la libertad. ¿En qué medida el Estado ayuda o realiza la libertad? ¿En qué medida las limitaciones que puede poner la libertad es para conjugar libertades? ¿En qué medida está al servicio de la libertad? ¿En qué medida está al servicio de la ciudadanía, de la cual él dice que es el representante o el gerente, digamos, ¿no? Del aparato político, es el gerente de los asuntos de la comunidad? Entonces, ¿en qué medida o eso contradice su propia acción? Eso es crítica inmanente. Según lo que él mismo se presenta, él mismo se concibe y se presenta como tal, entonces en qué medida él realiza eso o hace lo contrario. Eso también es crítica inmanente. Cosa muy diferente que presentarle, digamos, puntos de vista exteriores a él. No sé, así lo concibo yo, no sé si le parece bien, ¿no? Sí, vuelvo a intervenir entonces. Bueno, un saludo al profesor Amengual, que yo también lo conozco y le he leído de tal manera que nos conocemos intelectualmente. Lo que yo quiero señalar es que, digamos, el pensamiento hegeliano por su propia naturaleza es un pensamiento que no es revolucionario de por sí. Uno no puede sacar una revolución de la filosofía del derecho. Puede sacar elementos para hacer la revolución, eso sí. O sea, puede sacar elementos para criticar la realidad. Pero políticamente el pensamiento de Hegel, al presuponer, como lo hace, y yo creo que tiene razón en eso, que la realidad política tiene una racionalidad interna y que si uno quiere cambiarla, primero tiene que mostrar dónde son los puntos en que esa racionalidad se quiebra. Tiene una tendencia, digamos, de respeto por la tradición, que es propia de una sabia tendencia conservadora. O sea, usted quiere cambiar las cosas, primero tiene que mostrar por qué hay que cambiarlas. No puede presuponer que haya que cambiarlas, porque me parece que uno podía distinguir una visión, una actitud revolucionaria diciendo que es aquel que considera a priori que hay que cambiar la realidad porque está mal, y una actitud conservadora, aquella que dice, sí, pero muéstrame dónde y de qué se trata y por qué. Y usted tiene que probarlo. O sea, la realidad no puede suponerse cambiable ya, que deba ser cambiada a priori, sino que hay que demostrarle su cambio. Ese es el matiz que yo quiero señalar ahí. En la política, digamos, el elemento conservador es claro cuando se supone que hay una racionalidad de base. Que el revolucionario considera a priori que no, que la realidad es evidentemente mala, es evidentemente, y esas evidencias son las que yo creo que un pensador como Hegel dice, cuidado con las evidencias son engañosas, hay que demostrarlas primero. Sí, bueno, en términos generales, ciertamente, yo he terminado con esas afirmaciones precisamente. Hegel, sin duda ninguna, no es un revolucionario. Eso está clarísimo. Es un filósofo que piensa la realidad y, bueno, eso sin duda ninguna no es un revolucionario y en principio es más bien conservador, que eso no hay duda. Lo que pasa que yo lo que intento hacer es digamos, quitar etiquetas de algo que me parece que tienden a empequeñecer un poco el pensamiento. Yo creo que de alguna manera Hegel está por encima de ser revolucionario o conservador.
qué sé yo, digamos que Platón o Aristóteles o Rousseau o Hobbes, que son los grandes, diría yo, tienen tratados de política, son conservadores o revolucionarios. Yo no sé. Lo que sé es que vale la pena estudiarlos y entrar un poco dentro de ellos. Y eso es lo que yo pretendo siempre en Hegel. Procuro no entrar en si es conservador o revolucionario, porque no es mi incumbencia, yo no soy filósofo político, pero sí que me interesa que la gente entre, comprenda Hegel. Y de ahí pueden hacerse lecturas ciertamente conservadoras, pero también no conservadoras. Bueno, y todos los conocemos, desde Marx mismo hasta Lucas, o qué sé yo, la Escuela de Frankfurt, que todos son más o menos hegelianos a su manera. Es decir, el mundo no está hecho de blanco y negro, hay muchos colores y lo que interesa es pensar y pensar la realidad, en nuestro caso de filósofos, ¿no? Y abiertos a la realidad, eso ciertamente, hay que pensar la realidad y no afrontarlo ya con etiquetas puestas. La realidad está mal, sí, pero si solamente hubiera mal, no podríamos hacer nada. La palanca para vencer el mal está en el bien y por tanto hay gente de bien, es decir, no sé, no sé, a mí me causa problema etiquetas demasiado grandes para las cosas, ¿no? Pero bueno, comprendo su posición y quizá yo diría la más corriente y es sensata. Lo que usted dice tienes toda la razón, pero creo que no basta con decir eso. Por eso respondo, pero no le quito la razón. No, yo te concedo toda la razón también de hacer los matices, o sea, son matices. Era simplemente cuestión de matizar. No Sí, para corregir tu exposición, sino para así decirlo, enriquecerla de alguna manera. sí, exactamente, de acuerdo, sí, sí. Pues me alegro mucho de saludarle, miren. Sí, sé que cuando vine el año 92 a Bogotá, creo que compré un libro suyo, o por lo menos un libro en el que usted había colaborado. Y lo tengo, bueno, no recuerdo cómo se titula siquiera, pero sí. Si me envías tu dirección, el año entrante aparece la traducción de la fenomenología que acabo de terminar. No Te la me mando. digan. Eso es un trabajo inmenso, ¿eh? Un Sí, fue trabajo inmenso. un trabajo arduo, aprovechando la Sí, pandemia. sí. Nada menos. La pandemia más fructuosa. Sí. Era un trabajo que venía Bueno, haciendo hace rato, pero que aproveché ese tiempo para darle finalizarlo, sí. Espero que muy salga el bien, año entrante publicada, sí. muy bien, muy bien. Bueno, pues ya intentaré mandarle la dirección, yo con mucho gusto, sí, sí. Yo sí tengo la suya, quizás me puede enviar algo también el año próximo. Bueno, yo les agradezco mucho al profesor Amengual, a Jorge Aurelio, que nos ha animado esta conversación. Los invito esta tarde a la conferencia de Jorge Aurelio, que es a las 5 de la tarde. Ustedes tienen también por la propaganda que hemos hecho, está la sala de Zoom, que es distinta a la que tenemos ahora. Va a ser una conferencia sobre una visión global de la fenomenología. Al profesor Amengual decirle que me pareció una exposición encantadora del prólogo. El prólogo es un texto difícil. Hay mucho material sobre el prólogo, pero nunca es tan ameno ni tan claro como lo que usted nos contó hoy, que creo que hace una lectura global con una lectura fácil para poder comprender un texto tan difícil, ¿no? Y tan sumamente polémico. Entonces yo con esto les agradezco. Vamos a cerrar. Los espero a las 5 de la tarde. Profesora Amengual, muchísimas gracias por todo. Muy bien, gracias a ustedes por haber participado. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós, gracias, gracias. Muchas gracias, muy buena la exposición. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias.